Hola, soy Martín Aritjar de Puffin Advisors. Hoy les quiero contar cómo estamos pensando los próximos 2-3 años. Cuando lleguemos a la oficina, lo conversamos. Como les decía, la visión de mediano y largo plazo es la que determina la asignación, es decir, cuánto en acciones, cuánto en cada región del mundo, cuánto en deuda, en qué parte de las curvas de las tasas de interés y de crédito uno se posiciona, en qué monedas tener exposición. La asignación a todas esas clases de activos responde a una visión de mediano y largo plazo. Ahora, semana a semana uno analiza y observa lo que está pasando en el mundo, los datos económicos, las decisiones de política económica, los anuncios de las empresas, y en base a eso uno desarrolla una visión de corto plazo que lleva a hacer cambios en el margen de la asignación principal, es decir, reducir un poquito acá para poner un poquito más allá, aumentar un poco el cash porque aumenta la volatilidad esperada, que es lo que hicimos en febrero. En ese proceso de analizar semana a semana lo que está pasando en el mundo, es natural ir repensando la visión de mediano y largo plazo. Y por eso es que no es una visión estática, sino que evoluciona en el tiempo. Más allá de la discusión sobre el primer trimestre de este año, que ya hicimos en el video anterior, sobre si es una desaceleración normal, como hemos visto en los primeros trimestres o no, el ciclo económico global merece la pregunta un poco más fundamental. ¿Qué está pasando con el crecimiento? ¿A dónde está yendo el crecimiento de las economías centrales y las emergentes después de casi 10 años de recuperación desde la crisis del 2008? Esa pregunta tiene consecuencias fundamentales para la exposición a acciones. El mercado de acciones del S&P tiene un múltiplo de 17 veces de ganancias. Si uno piensa que el crecimiento económico que vimos el año pasado vuelve y se mantiene por 1, 2, al menos 2 años, ese múltiplo no es alto. Otra pregunta es, ¿se puede seguir pensando que el cambio tecnológico que comenzó en los 90s es como una revolución industrial moderna? En el mismo tema de la tecnología, ¿tiene sentido seguir pensando e invirtiendo en las grandes empresas como Google y Apple, que obviamente son las que concentran los índices en los que nosotros invertimos, dado que el fenómeno de winner takes all, o donde las empresas más grandes son las que tienen más potencial para desarrollar y tomar ventaja de estas nuevas tecnologías y sacar ganancias extraordinarias a lo largo del tiempo? ¿O hay que pensar que nuevos jugadores aparecerán y desafiarán a ellas? Aquí es donde el tema regulatorio de Europa y Estados Unidos con respecto a las grandes empresas de tecnología es fundamental y tiene impacto de mediano y largo plazo. Con respecto a la asignación a deuda, las tasas de interés claramente están subiendo. Ya lo hemos visto en los efectos que ha tenido en mercados emergentes, especialmente en Argentina y Turquía. Pensamos que van a seguir subiendo. Ahora, en Estados Unidos la tendencia es clara. En Europa y Japón está en duda. Si esa divergencia aumenta, el dólar es probable que siga apreciándose. Esta es una pregunta muy importante para los próximos años, no meses. Si las tasas de interés siguen subiendo como pensamos, ¿a qué velocidad y por qué están subiendo? Y eso va a llevar a preguntarse en qué puntos de la curva de tasas de interés hay que estar. ¿Hay que tener deuda? ¿No hay que tener deuda? ¿Qué tipo de deuda uno puede tener en un ambiente donde las tasas de interés suben? Obviamente, si uno se hace todas estas preguntas juntas y piensa todos estos factores de riesgo, es muy fácil caer en la duda de ¿y entonces en qué se puede invertir? Vamos por partes y veamos dónde estamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental? Crecimiento en el 2018 y 2019. ¿De qué depende eso? En gran medida de que el crecimiento de la productividad vuelva a subir. ¿De qué depende eso? De la inversión en los países desarrollados y en los países emergentes. También está la posibilidad de que perdamos la sincronización de ese crecimiento, de que Estados Unidos y China sigan siendo los que más crecen. Ahí viene siempre la pregunta de regiones y países. El otro factor importante que puede afectar esto es las tasas de interés. Claramente están subiendo, especialmente en Estados Unidos. De ahí viene la pregunta también de qué va a pasar con Europa y con Japón. ¿Van a seguir a Estados Unidos o, como parece ahora, están en una pausa y entonces esa divergencia va a llevar a que el dólar se aprecie secularmente?
Entonces viene la pregunta de las monedas. Todos temas interconectados que hacen a tener una visión del mundo, pero también ir en camino hacia una asignación. El otro tema es la inflación, que tiene obviamente mucha influencia sobre las tasas de interés. ¿Por qué es tan importante el tema del crecimiento en el 2019 y 2018? Porque el mercado de acciones, especialmente de los países desarrollados, ya está a un nivel de un múltiplo de 17 veces ganancias. ¿Qué significa eso? Que está esperando aumentos de las ganancias no triviales, y sin crecimiento en el 2018 y 2019 como el que vimos en el 2017, no es tan fácil mantener este PE ratio o múltiplo en el tiempo. Obviamente, como dijimos, el tema tasas es un factor muy importante. Está empezando a desestabilizar a algunos países emergentes, los más vulnerables. La pregunta es si va a llevar a contagio a los menos vulnerables. Nosotros pensamos que no. Pensamos que en este momento la mayoría de los países emergentes han hecho un muy buen trabajo en las últimas 2 décadas de mejorar sus políticas, de aumentar sus reservas, de tener déficits menores y de tener el financiamiento del sector público y de las empresas principalmente en moneda local, y es diferente a lo que ocurre en Turquía y en Argentina, que tienen una mayor dependencia sobre deuda en moneda extranjera. Viene el tema de decidir cuánto en acciones, cuánto en bonos. Siempre tener en cuenta la diversificación de riesgo. Entonces, otra vez, regiones y países, un tema fundamental. A medida que las tasas de interés en el mundo suben, dependiendo de en dónde y cómo, monedas es un tema fundamental. Divergencias en el mundo como la que estamos viendo en este momento llevan a tener que tomar decisiones muy importantes con respecto a las monedas, en este momento en favor del dólar. Los otros 2 temas importantes a tener en cuenta son obviamente los instrumentos que uno usa para las inversiones y los costos que tienen esos instrumentos. Y gracias a la tendencia de formalización que ha tenido el mundo con los Common Reporting Standards y con cambios en muchos países de América Latina y de Europa, los impuestos empiezan a tener un rol fundamental. Es decir, empezar a pensar las diferentes clases de activos, bonos y acciones en términos de retornos esperados después de impuestos, como ya explicamos en un video anterior. El contenido de este video es una simplificación del proceso de inversión que usamos en el día a día. Está hecho de esta manera para los efectos prácticos de un video de esta naturaleza. Ante cualquier duda, no duden en llamarnos o consultar con sus asesores financieros. Hasta el próximo.